Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, de América y del mundo. Soy Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo. Afortunadamente lo hemos reanudado un poquito atrás. Esta pandemia nos ha mantenido en ayunos también de este tipo de situaciones altamente gratificantes, pero que bueno, afortunadamente ya las hemos retomado. El día de hoy me place mucho volver a encontrarme con un buen amigo, admirado amigo, caballeroso amigo, que la identificación con él ha sido cada vez que tenemos el trato, no tan frecuente cuando menos a mí me hubiese gustado tener, pero sí tenemos un trato, este Cancún mágico y la vida actual nos mantiene un poquito cada quien por su lado, pero cada vez que nos vemos nos falta tiempo para terminar de platicar tantas y tantas cosas, las cuales los dos somos muy afines, porque los dos somos amateurs, los dos somos aficionados. Así que le doy la bienvenida a este programa y me da mucho gusto presentárselos una vez más, ya lo conocen, si lo recuerdan. Es el arquitecto Enrique Peraza Peraza. Enrique, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa Novelísimo. Es un gusto siempre venir a tu programa, amigo. Enrique es de origen yucateco, podemos decir que ya es un quintanarroense de tantos años de por acá, cozumeleño actualmente, benitojuarense y cancunense un poco antes, en fin, es propiedad nuestra, y sobre todo por su afición a las cuestiones mayas, pero decir la afición a la cuestión maya es decir, un mundo donde se mezcla la cosmovisión, se mezcla la arquitectura, la pintura, todas las artes, la música tan mágica que tienen, la uchpach, que esa es la original, la que no trae violín. El violín fue aportado por los hispanos. No la mayapach, que la respeto mucho también y tiene su motivo. Pero el tema de Enrique, que ya dijimos puede ser muy vasta y muy amplio, el campo de hablar de lo maya y de hablar de los mayas, es algo muy específico que siempre, al menos a mí, y tengo la plena seguridad que a ustedes también, mis estimados televidentes, les ha procurado un signo de interrogación. Cuando han visitado las zonas arqueológicas, cualquiera, de la zona maya estamos hablando, por supuesto, que abarca el norte de Guatemala. Tikal, sí, Guatemala, pues es grande la zona, Es grande, abarca Belice, Guatemala, Salvador una parte, y de México tiene más, creo que el área más grande es la de México, ¿no? Pero eran zonas, todas ellas eran zonas en las cuales convivían y había economía, y había traslado también de tecnología, había traslado de comunicación, de dialecto, de escritura, de arquitectura, de tecnología. Tenían sus carreteras. Tenían sus carreteras. Fíjate que en el caso de las carreteras se han descubierto, por ejemplo, entre Chichén Itzá y Samná, hay una carretera, lógicamente ya hay caminos que los atraviesan, pero era una autopista, que de alguna manera servía para comunicar y comercializar entre los pueblos, ¿no? Sí es muy interesante el tema. Bueno, a mí me ha gustado mucho el tema de los mayas, y fíjate que cuando surgió mi afición, me llamaba la atención, por ejemplo, la escritura en los códices, en la piedra, en la madera, y me llamaba la atención, como yo creo que a mucha gente le llama la atención. Por eso decía yo, tenemos un signo de interrogación, y eso es respecto precisamente a la escritura de los mayas. Así que es. ya lo dije, que lo tengo, ya lo dije. Este programa y los que vienen, y el que viene, más los que ya estamos programando, se trata precisamente de la escritura de los mayas. Así es. Fíjate que en el caso de las escrituras, el tema era de que me llamaba la atención el tema de que no había mucha información, al menos no se difundía.
es muy difícil a veces conseguir información. Desgraciadamente ahorita yo creo que se ha retomado un poquito más el tema a través de las universidades, pero por ejemplo los que llevan la punta en el tema de esto, fíjate que son los alemanes, es algo muy, muy, Peculiar. muy peculiar. A ellos les interesa mucho porque se han dado cuenta, por ejemplo, en los códices que han descubierto. Ahorita actualmente solamente hay 4 que desgraciadamente no está ninguno en la ciudad, en México, pues están en Europa, la mayoría, de hecho todos están en Europa, y los europeos tienen mucha intriga, les da, sobre todo el código Dresde, les da mucha intriga cómo podían ellos saber los ciclos lunares, el ciclo de traslación de Venus. Es algo que a ellos les llama mucho la atención porque no es muy fácil que, por ejemplo, en la actualidad tú le dices a alguien, oye, ¿cuándo es el próximo ciclo de Venus? Y pues no es muy fácil que cualquiera lo pueda saber, sobre todo los cálculos que se tienen que hacer. Ellos, pues hay muchas teorías, ¿no? Pero sí les llama mucho la atención cómo es que ellos podían saber toda esa información y quedó plasmado. O sea, los pocos códices que hay dejan plasmado mucha información que actualmente ya se tiene más o menos en el Dresde, por ejemplo, casi un 80% y ya lo pueden descifrar. Los investigadores europeos, sobre todo los alemanes, son los que tienen un poquito más información y cada vez que van descubriendo algún logograma o silabograma, lo van subiendo, lo van informando. Lógicamente eso se tiene que conjugar con todos los pueblos, en este caso los estudiosos del tema, para ir sacando conclusiones, porque ahí es donde empiezan a poner las teorías, ¿no? Y empiezan a decir, pues ya hay se cree que puede significar eso y se empieza a plasmar, ¿no? Pero otro dato que también siempre comentamos, hablamos de los códices, pero muy pocas veces los vemos y no tenemos la concepción de cómo es y cómo era. Yo a mi hijo, por ejemplo, a mi hijo Amir, cuando le mostré cómo más o menos eran los libros, pues se asustó, se asombró, porque es como un libro normal. Sí, efectivamente era un libro aquí normal. Tienes uno. Sí, aquí es Es del tamaño con el que se Este es escribió. el tamaño, estas son fotografías que de alguna manera Aquí a la cámara para son que del se haga la toma. tamaño normal. Eso está en París, en la biblioteca de París, y lógicamente no está así, o sea, está desplegado, le toman fotos y estas son fotografías de alta resolución y lo utilizan los investigadores para ir tratando de investigar cómo era, ¿no? Todos los libros, o la mayoría de los libros, tenían una portada como un libro normal, solamente que ellos lo cubrían con piel de jaguar, que creían ellos que le daba poder a la palabra escrita. A la palabra escrita, sobre todo que muchos de los libros eran libros que tenían significados de adivinación. Ellos jugaban mucho con el tema de los solsticios porque asustaban a la gente y ellos hacían que tenían comunicación con Dios. ¿Y por qué asustaban a la gente los solsticios? Porque ellos pensaban que pues les daba miedo la noche, o sea, tenían miedo de que no iba a volver a aparecer el sol. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Les daba mucho temor que en un día quedara oscuro. ¿Y por qué no en los equinoccios? En los equinoccios, bueno, habría que, ellos tenían conceptualizado los equinoccios para sus 4 temporadas, en primavera, verano, otoño, invierno, hay los solsticios, y esos solsticios representaban fechas para hacer
temporadas de cultivo y una serie de cosas. Al controlar ellos el tiempo y lo que pasaba, podían controlar a la gente. Era una forma de control hacia la gente, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Sí, la verdad. El conocimiento, el que lo tiene, le da un poder, exactamente, Así ¿no? es. Y pues, lamentable o afortunadamente, depende de la óptica en que se quiera ver, pues ha resultado bueno porque la humanidad ha avanzado, ¿no? Sí. Bueno, el tema de que la humanidad avance, mucho tiene que ver con la escritura. El hecho que tú puedas guardar la escritura, bueno, hay un dicho, ¿no? Puede ser que no vuelvas a cometer el mismo error, por eso la historia siempre hay que atesorarla. El tema de lo que pasó con los mayas sí es importante porque es parte de nuestras raíces. Hay que saber qué es lo que pasó. Fíjate que en una ocasión oí un comentario de un joven, porque a mí lo que me interesa o lo que me gustaría es que los jóvenes se interesaran por estas cosas. Así como yo empecé investigando, los jóvenes actuales deben de sentirse bien por sus raíces, no porque hables maya te sientes mal. Al revés, debe ser un orgullo. Ayer o antier estaba viendo una sueca que estaba hablando maya. Yo me asombré porque sacó por Facebook pues como una oración, estaba sueca, o sea, me impresioné. ¿Me explico? Y hay muchos jóvenes que son de origen maya que les da pena hablar. O sea, Pero yo afortunadamente cada vez siento que es menos eso. Ahorita, pues con la magia del internet, en Facebook o en el YouTube, hay una página que se llama Mundo Maya, por ejemplo, estoy adscrito a ella, y los muchachos que la mayoría de ellos tienen apellidos mayas, hacen una narrativa, una presentación, una exposición de lo que es su cultura, sus creencias, su cosmovisión, que siempre es una palabra muy socorrida, pero muy profunda y que dice mucho de ese pueblo. Y yo siento respecto a lo que tú dices que hemos tenido un avasallamiento de otras culturas que nos han hecho sentir que lo de ellos es lo bueno y lo de los otros no. Me llamó la atención últimamente que me enteré, no sé si sea cierto, pero me enteré que en la India está prohibido que aparezcan modelos anunciando lo que sea en la televisión de la India y que por ley no puede ser con un físico diferente al que tienen los indios, que es el nombre correcto, mal llamados hindúes. Ya quisiera yo que esto haya en México. Pero si me presentan una muchacha de 1,80 de estatura rubia, de ojos azules, no somos eso. No. Que estará muy guapa, pues sí está guapa, ¿y qué? También entre nuestras muchachas indígenas hay preciosidades. Y con al menos yo así lo capto, con una imagen, un impacto de vista, que algo tienen en su genética que va más allá de la cuestión puramente física. La mirada, la actitud, la sonrisa, traen una genética que cuando se transmite sientes que estás ante algo pues casi mágico, podría yo decir, pero no me quiero perder, estamos en los códices. Bueno, algo que también es importante visualizar, porque hay gente que no le da de alguna manera la importancia y cuando tú ves los libros, te digo, realmente es un libro esto, o sea, tú lo ves. El tamaño inclusive del libro. El tamaño, esa es la medida original que tiene los libros. Tú te preguntarás, bueno, ¿cómo pintaban? Ellos tenían unos pinceles muy finos, porque para poder hacer este tipo de escritura, pues a la cámara para que lo tomen allá. Los pinceles tienen que ser muy precisos. Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo lo hacían? Pues tenían pinceles, efectivamente, que, te lo voy a dar por acá. Tenían pinceles y tenían unos compartimientos para poner la tinta. Esta es una cerámica encontrada en Tikal, en donde semejaban como las conchas la concha de los caracoles,
y tenían unos reservorios para poner varios tipos de tinta, colores, y aquí ponían la tinta, pues la que más usaban, que es la negra. Entonces, tenían su propia logograma para poder interpretar qué era un libro. En este caso, el códice, que nosotros le llamamos códice, ellos le llamaban hum, que es libro. Y si ustedes se dan cuenta, parece una hamburguesa la forma, pero en realidad tiene en la parte de arriba y en la parte de abajo, tenía la semejanza de la piel de jaguar. Entonces, y adentro las líneas que representaban las hojas. Entonces, se puede escribir el libro en dos formas. Una es silabográmicamente, poniendo ju y un. Entonces, hay sílabas para esas dos, vendrían siendo 3 sílabas. Jun, un, y una que es muda, la o, para hacer la palabra. Y la otra forma de escribirlo es con un logograma, que el logograma actualmente también lo usamos. Usamos logogramas para representar, doblar a la derecha, doblar a la izquierda. En la computadora tenemos puro holograma. Entonces, ellos también tenían su logograma para interpretar algo. Esto representaba el libro, ¿no? Y los escribanos también tenían una forma, desgraciadamente no sé si vaya a apreciarse, pero existe un prendedor también que se ha encontrado, pero no está de cabeza, en donde aparece, es un hueso, que es un prendedor que utilizaban los mayas también, y aquí aparece el pincel y una mano, que es un grabado en hueso, que esto representaba era de una persona. Entonces aquí aparecía la mano, que significaba que era el escribano, y muchas veces se ponía el nombre de la persona, que era el que escribía. Los que escribían eran una profesión dentro de los mayas. Podían haber sacerdotes, pero no escribían. Bueno, también en la Biblia dice los escribas, ¿no? Los escribas. O sea, que siempre hay esa distinción, porque el que escribía, pues se supone que tenía la sabiduría, tenía el conocimiento, ¿no? Sí, fíjate que quienes utilizaban, por ejemplo, los libros, es algo muy importante. Habían libros, por ejemplo, el de París, es un libro de adivinación, habla de los zodiacos. Ellos tenían el tema de los zodiacos, que representaban, al igual que actualmente representamos las constelaciones, ellos visualizaban en las constelaciones algunos animales, y para ellos también existía un zodiaco. El libro del Código de Dresde habla de adivinaciones y de lo que representaba si nacías en esas fechas. Este libro, por ejemplo, solamente los religiosos lo leían, por ejemplo. Pero ¿quiénes lo escribían? Los escribanos. Una cosa era que puedas interpretarlo y otra cosa que lo puedas escribir. Muchas veces los escribanos, te comento, era una profesión dentro de la jerarquía de los mayas que utilizaban tanto los políticos como actualmente se utiliza la religión, y también los científicos o los observadores, porque dentro de la casta de los mayas también habían observadores que se les nombraba, son los que vigilaban las constelaciones, los eclipses, que también era una profesión dentro de ellos. Y ellos podían también interpretar, hay libros, por ejemplo el de Dresde, lo utilizaban mucho los que utilizaban el tema los que controlaban el tema de los eclipses lunares. Aquí está el de Dresde. Un poco más chico que ese, ¿no? No está hecho tan original. Es el más completo, ¿no? El más entero, sí, podríamos decir. De hecho, de este libro se sacó mucha de la información de lo que actualmente hay, porque con esa se iba, por ejemplo, viendo, aquí te iba a mostrar, tengo una, aquí está. Este es el de Dresde, ese es el tamaño de hecho es el color, ¿va? Por decir así, del original. De este color está el... De este color está.
de ese color. Esta es una foto, facsímil se llama, porque es la foto de tamaño real en alta resolución. Lo utilizan para hacer estudios y lo ponen en algunos lugares para poder checar. Por ejemplo, esta página, que es la página creo que 49, a todos ya tienen denominado un número, ¿no? En la página 49 habla de los ciclos lunares y los eclipses lunares. Para ellos representaban como que un animal mitológico comía, aquí en la parte de abajo se ve cómo engulle, en este caso, en este caso la luna era engullida. Entonces ellos representaban eso con un animal mitológico y el color blanco y negro representaba la luz y la sombra, o sea, cuando quedaba oscuro. Y aquí lo que representa es las fechas en las cuales se hacían. En este otro, que es perdón, este es el 49 y este es el 57. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se puede leer un códice? Bueno, el códice se lee de izquierda a derecha y por lo regular es de arriba hacia abajo. Así van. Pero en el caso del código Dresde, tiene líneas que, por ejemplo, aquí se ve. Esas líneas lo representan capítulos y puede dar continuidad. Por ejemplo, estas son hojas separadas que para este programa pues, lo hice, ¿no? Pero, por ejemplo, hay líneas que representan, puede ser 3, 4 hojas y se leía en este sentido. Pero siempre es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Okay? Esto podría representarse como un capítulo y aquí abajo era otro capítulo. Si no tenía líneas como esta, se leía de arriba para abajo. En este específico habla de Venus, por ejemplo. El color azul representaban a Venus como un ser mitológico y utilizaban siempre los colores azules para este efecto. Y también en el código Dresde habla de rituales. En la página 26 y 27, no es así continuo, ¿no? Pero esta página 26 y 27 habla de los días, por ejemplo, el fin de año para ellos tenía un mes, el mes Wayep, si no mal recuerdo, que nada más representaba 5 días. Esos 5 días, lo que hacían ellos era representar qué es lo que tenían que hacer. Y esto representa el ritual que tenían que hacer. Es como complementaban ellos los 365 días del año. Así porque es. los 360 días pues es un múltiple de 20. Por 18. Sí. Y el último mes, que es el 19, era el Wayep, que eran 5 días. Entonces eso, 18... Días asiagos lo 10 llamaban. días asiagos. Y eso aquí representa el ritual que se tenía que hacer en ese día. Entonces, no solamente era, te decía, temas de ciclos lunares, de Venus, sino también habían temas religiosos que manejaban, ¿no? Bueno, como en muchos pueblos, ¿no? ¿Qué Y podemos este es decir el de tamaño, la Biblia y es el y tamaño el real. Corán? Claro, no, pues, porque los mayas son una cultura que se va 3000 años antes de Cristo, más o menos. Bueno, la 3114 antes de Cristo es la primera fecha, que es la que de alguna manera aparece en un retablo de piedra, es donde aparece, y decían ellos que era su inicio, era una fecha inicial. Por ejemplo, en el Dresde hablan de un diluvio. En la página, creo que 24, habla de un diluvio. Fíjate, ellos tenían la concepción de que existió un diluvio y ellos tenían el temor de que su fecha de inicio, cuando acabara, podía haber un fin, no solamente de su calendario, sino un fin de la era como la conocemos. Por eso era el temor que en el 2000 pasara esa situación, ¿no? Se habló mucho de eso. Así es. Bueno, de hablar de la escritura maya, la epigrafía es vamos a llamar la ciencia que estudia la escritura en piedra, ¿no? La epigrafía es la forma
de interpretar, porque no solamente en papel escribían. Algo muy importante también quería comentarles. Era una corteza de la higuera. Es un árbol que lo que hacían era desprender del árbol completo, desprendían la corteza, la dejaban secar y le ponían cal, lo caleaban, lo dejaban blanco y lo doblaban. Entonces ya dejaban el libro listo para poder escribir. No solamente en eso se escribía en piedra, en madera, en huesos, ya les mostré en hueso. Ellos utilizaban cualquier tipo de elementos que pudieran utilizar para escribir su historia. Y por lo regular trataban de plasmar los sucesos importantes que ellos tenían. A ver, aquí tengo, lo editó Xcaret. Y son 3 tomos de las investigaciones que hizo el famoso señor ruso Yuri Norodosov. Y yo, la verdad, los tengo y los guardo como si fuera un verdadero tesoro. Pero hace una serie de explicaciones como estas de números que no entiendo. Y no hay quien me lo explique. Así que mi recreación para estos es solamente decir que tengo 3 tomos de una edición patrocinada por Xcaret, pero aquí sí tenemos escritura. Así es. Y él, pues, quiero llamarle de esa manera, imagino que no estoy errado en el calificativo, el padre de la investigación o el padre del descubrimiento de la escritura maya. ¿Tú en qué te basas qué estudias para que puedas llegar a las conclusiones que has llegado? Porque mis estimados televidentes y amigos, aquí está mi nombre, que me lo hizo Enrique Peraza. Soy Jaime Novelo, Jaime, ¿no? Jaime. El contador. El contador, el que cuenta el que dinero. El que cuenta dinero. Soy contador de profesión, soy contador público. Y me obsequió, y para mí lo guardo como un verdadero tesoro, mi nombre escrito en glifos, jeroglíficos. Son silabogramas. La escritura donde utilicé eso es silabográmicamente. O sea, había que ver cómo plasmar en el escrito, en lo que sea, cómo decir Jaime, porque no es fácil. Sí, allá son 3 sílabas, es ja, y tenían vocales, tenían las 5 vocales, y eran sílabas con las consonantes, entonces habría que construirlas. Algo importante es que no tenían R, por ejemplo. Yo no pronuncio la R de manera natural, me causa dificultad. No tengo que pegar mis labios así, rápido corren los carros del ferrocarril, tengo que vibrar mis labios para que... Hay que me lo copian, me lo detecta al momento, y hay quien me dice, no, pues sí la pronuncias, no. Ahí está mi genética maya, ¿no? Y atrás está la explicación. Así es. De por qué o cómo llegaste a la conclusión de que escrito en maya es así, que es un arte esto. Da trabajo, no es fácil. No. Por ejemplo, acá te voy a poner, es un ejemplo, ¿no? Para lograr hacer esto, la verdad lleva un poquito de tiempo investigar. Entonces, por ejemplo, hay muchos libros, ¿no? A veces es difícil conseguir buenos libros, ¿no? Pero por ejemplo, te marca, por ejemplo, es un silabograma, es donde aparecen las consonantes y aquí las vocales, que es la combinación ma, me, mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu, ka, ke, ki, ko, ku, y también están las vocales a, e, i, o, u. Entonces, esto es lo que, para lograr hacer eso, pues tienes que hacer la investigación de esto, del silabograma, y ir construyendo en cartuchos, igual que los egipcios eran cartuchos.
para lograr formar una palabra, se combinan las sílabas y se forma un cartucho. Y habían formas muy artísticas en las cuales podía hacer, ¿no? Y esta es una forma de construir una palabra. La otra es que los mayas creaban logogramas, que era un logograma representaba algo, no tenías que hacer la palabra de esta manera. Como sino la con un signo. cabecita que sale como un signo, como una gota, dice que están hablando, ¿no? Ese es un... Así es. Entonces, para lograr hacer eso, pues tienes que investigar, checar, te tiene que gustar, uno, pues, la cultura, dos, saber un poco de dibujo, tres, saber un poquito de matemáticas, porque para lograr el tema de la fecha, tiene también su chiste hacerlo, ¿no? Entonces tiene varias cositas, ¿no? ¿Y tú hace cuánto tiempo que te dedicas a esto? Yo Bueno, creo que te dedicas de manera empírica. empírica, sí. No, yo creo que tengo como unos 10 años, yo creo, con este. ¿Y qué te con motivó a meterte a eso? Fíjate que bueno, en una ocasión te lo comenté, a mi papá le gustaba mucho porque llegaban hay veces turistas y se ponía a platicar con ellos y les comentaba, les decía, y yo veía que le gustaba mucho hablar de los mayas. Entonces, yo creo que una de las cosas que me motivó fue eso, pues venía gente de fuera y querían investigar, y nosotros acá a veces no investigamos. Y me di la tarea de empezar a investigar, y fíjate que el primer nombre que hice fue de un compañero que creo que lo conoce, Jorge, el ingeniero Jorge Pot, un gran amigo, ahorita es el presidente del Colegio de Ingenieros. ¿Qué quiere decir pot en maya? Creo que no es, es cabeza. no cueva, algo de cueva, porque pol es cabeza, pot creo que es cueva o yanco, algo así. Sí era el tema de que fue el primer nombre que hice, me acuerdo mucho porque empecé a investigar y empecé a sacar y lo dibujé, y de allá pues empecé a trasladar todo esto ahora sí que tecnológicamente ya lo empecé a capturar con programas actuales, y ya tengo muchas palabras ya las tengo ya digitalmente, ¿no? Entonces utilizo programas CorelDRAW o Photoshop para empezar a construir palabras. ¿Cuál fue el pueblo maya? Porque hay diferentes pueblos mayas. En Chiapas tenemos una variedad, tzotziles, tzeltales, chontales. Bueno, los chontales ya vienen siendo de Guatemala, si no me equivoco. Pero hay el lacandón. Hay una variedad, y que también su manera de hablar pueden a veces identificarse, comunicarse bien, y a veces no tan bien. Pero, ¿cuál fue el pueblo maya de las diferentes variedades de pueblos que más escribieron? Fíjate que pienso que lo que hay ahorita más información es de Tikal. Yo creo que la escritura, yo creo que tuvo un proceso de consolidación, y ya en la época en la que floreció Tikal, hay muchos dinteles, maderas, por ejemplo. Cerámica. Entonces, se ha descubierto mucho allá. Yo creo que fue floreciendo, fue consolidándose, y yo creo que por esa zona hay un poquito más, a menos que se encuentre un poquito más en esa zona, pero yo creo que por esa zona es donde más hay escrituras. Entiendo yo que el maya chol, creo que es el que más escribió, ¿no? No tienes... Lo que pasa es que, por ejemplo, tienen detectado más o menos como 17 como dialectos. En Chiapas hay un dialecto, actualmente se habla maya, pero es con su modismo. Son más de 17. El que más se ha llegado a nuestra época es el chontal o chol, que está en Chiapas, y el maya yucateco. Pero de esos, te digo, tienen detectado 17 dialectos diferentes, ¿no?
Y es lo que pasaba, por ejemplo, con la escritura, cada una de las zonas como que lograba poner un tipo de escritura y le daba su estilo. De hecho, el código Dresde lo escribieron, tienen el cálculo que fueron 6 personas que lo escribieron, por el tipo de caligrafía que utiliza. Es otra cosa que he notado, a veces es como la letra palme o la letra de molde y la letra, en fin, las variedades de letra que tenemos, que hay variedades. Y cuando veo algo como lo que tú me mostraste ahorita del códice de Dresde, como que es más ligera la manera como se deslizó la mano que mostró o que hizo alguna escritura. Y a veces no es así, es muy, es muy fuerte, es muy cuadrada. Menos expresiva. Ajá. Y hay unas que eran más artistas, ¿no? Entonces eso, en el código Dresde, el cálculo que tiene es que entre 6 y 8 personas escribieron. ¿A qué le atribuye? Por el tipo de escrito que hacían. Habían unos más como de cosmografía o la cosmovisión que tenían. Otro era más el tema de rituales. Entonces yo creo que estaban especializados algunas escribas en ciertos temas. Y yo creo que les decían, a ver, te toca el capítulo de cosmografía, y ponían a una persona a escribir. Oye, te toca el tema de las adivinaciones o de los rituales. Entonces, había una persona específica para ello. Qué desgracia este detalle de Fray Diego de Landa, ¿no? ¿Cuántos códices? Parece que la historia habla de 31 códices destruidos, pero quizá fueron más. Fíjate que en que estaba haciendo la investigación de París, allá cuenta que llegaron 8 manuscritos, y de esos 8 solamente ese conocemos. Si no se hubieran traído a Europa, yo creo que se hubieran destruido, porque desgraciadamente después de la colonia, muy poca gente podía o sabía cuidar estos libros. Pero yo siento que a lo mejor si se hubieran quedado acá, iban a desaparecer. Entonces, como el penacho de Moctezuma que está en Austria, ¿no? Se hubiera quedado en México, quizá ya lo hubiesen vendido pluma por pluma. Sí. Digo, es triste hablar de esto, pero también es una cuestión que por otros lados nos damos cuenta que así ha sucedido. Sí. Entonces no está de más también reconocer, que no agradecer, que gente extranjera haya sacado los códices. Aparentemente los sacó bajo un hecho comercial, le vendieron, fue un adquirente de buena fe, y hoy están pues en estos lugares. Fíjate, el de París llega a Austria, lo venden o llega a Austria, y de Austria la biblioteca de París lo adquiere. No solamente eso, te digo, adquirió 8 manuscritos y ya entonces se lo vende a Austria, un coleccionista se lo vende a la biblioteca, y allá fue un inglés que se empezó a checar, porque pues estaban allá en la biblioteca, pero nadie lo había tratado de investigar. Entonces fue un inglés ahí tengo allá el dato, que lo empezó a investigar, y fue prácticamente el descubridor de que era maya y que era... Y en el caso, por ejemplo, de Dresde, no. Ese, por ejemplo, llega allá a Alemania, pero se cree que llegó por el primer conquistador que llegó allá a España, y él es el que lleva esa códice y se lo regala a un rey. Creo que el rey de primero, Carlos V, alguien se lo regala, y él se lo regala, ya después lo subasta o lo da a Alemania como regalo. O sea, tiene su historia. Tiene su historia. Y fíjate que le dieron el valor. Y el de Dresde tiene algo muy, muy peculiar. En la Segunda Guerra Mundial, cuando
cuando atacan la No, la ciudad de biblioteca, Dresde quedó destruida. pues se salvó ese códice. Sí estaba muy dañada por la humedad. Si te das cuenta, tiene decoloraciones, pero se salvó de que se destruyera ese Dresde. Fíjate. Tuvo muchas, o sea, llegar hasta nuestras manos, hasta nuestra época, este documento ha sido una peripecia. Hay una historia negada por Yuri Novosov. Pero la primera vez que yo me entero que existe una persona que se llamó Yuri Novosov fue en mi natal Mérida, y el Diario de Yucatán, nuestro querido Diario de Yucatán, tan ilustrador, mencionó que ya había sido descifrada la escritura maya por un ruso, Yuri Novosov, y explicaba, tengo que ser, para no caer en alguna cuestión falsa, no recuerdo muy bien si era por el Diario de Yucatán o por otro conducto, que me enteré que cuando entran las tropas rusas, que fue una cosa pues prácticamente de venganza, ¿no?, por lo que Alemania había invadido Rusia antes, y los otros tres aliados se repliegan, y entonces son el combate fuerte es con los rusos. Destruyen la biblioteca de Berlín. He estado allí, además estaba en la parte oriental, y sí es impactante, al menos cuando estuve, la cantidad de metralla y bombas que recibió, porque los últimos defensores de Berlín allá estuvieron. Y cuando entran, aquel jovenazo ruso de 18, 19 años de edad, con su morral, con su fusil que lo habían pues enlistado allá en la tropa rusa, ve todos los libros tirados, regados en el piso, y empieza a recoger algo. Él tocaba el violín, pero en la defensa que hace Rusia de su territorio, pues todo el mundo a la guerra, sea lo que seas, y mete en el morral varios libros, y entre ellos ve el de, traducido al alemán, el de Fray Diego de Landa, que se dice, se cuenta, se comenta, y lo creo, que en un arrepentimiento por haber quemado los códices mayas, hizo su famosa relación de las cosas de Yucatán, donde él toma el primer conocimiento de lo que decía y se mete a averiguar. Este gran hacedor, Hunabku, Alá, Yahvé, Krishna, o como le queramos llamar, que hizo todo esto que estamos viendo, de verdad que repartió los talentos de una manera que todos necesitamos de todos, ¿no? Pero ahí a veces le ha puesto a cada uno unos talentos que están buenísimos. Por ejemplo, el don de la música, no cualquiera. No cualquiera. El don de la composición, de la investigación, Sí. de los científicos. Pues yo creo que Yuri Novosov fue un tocado por esa vara divina y tuvo el don de la interpretación. Y bueno, de algo, estoy hablando de Yuri Novosov, pero tenemos un Yuri Novosov aquí sentado frente a mí, un Yuri Novosov yucateco peninsular, como te queramos llamar. Yo te invito a que sigas con esta investigación y ojalá que crees una escuela. De hecho, este programa lo subimos a YouTube y lo subimos a todos los medios de Facebook, donde hay pues una playa de gente aficionada a muchas cosas, y entre ellos se puede determinar las cuestiones mayas. ¿Tú has seguido estudiando sobre esto? ¿Has seguido investigando? Sí, o sea, es inacabable. Adquieres libros, y cada vez que hay oportunidad, pues se consigue libros. Y fíjate que siempre hay información nueva, va saliendo información nueva, y esa información se va recopilando y se va retroalimentando, ¿no? Mucho tiene que ver con el tema de investigar, de saber de nuestras raíces, y sí es importante inculcar a los jóvenes ese tipo de ganas de investigar de nuestras raíces. De inquietud, ¿no? De inquietud. De inquietud. Fíjate que algo que me acuerdo bien de algo que dijo Yuri Novosov. Todo lo que el hombre ha inventado para comunicarse, estaba hablando de la escritura maya, todo lo que inventó para comunicarse
puede ser descifrado cualquiera que haya sido la escritura o cualquiera que haya sido la época. Me imagino que él tuvo la habilidad de analizar en su propio interior, que todos lo tenemos, para saber cuál fue la intención de esto, cuál fue la intención del otro. Porque yo aquí veo, por ejemplo, ahí un conjunto, una piedra labrada. Oye, qué habilidad para labrar la piedra. Creo que usaban unas hierbas, dicen, para suavizar, digámosle metafóricamente, la corteza de la piedra, ¿no? Así es. Y que eso suavizaba y podía al artista maya, al escriba, cincelar para que pueda darse todo Sí, esto. fíjate que eso me lo contó mi abuelito. Mi abuelito me decía que era una planta que se llama Xanatmucuy, que crece cerca de los cenotes. Yo desgraciadamente no he visto la planta, ¿no? Pero decía que se sancochaba y se ponía en la piedra y la ensuavizaba como medio centímetro. Entonces con la obsidiana, que era la herramienta más dura que Que tenían no en se esa daba por época, acá, la tenían que traer, la ¿no? traían, con esa labraba para hacer la escritura. Porque hasta ahorita con la obsidiana normal, si tú quieres hacerlo, no se puede hacer. O sea, tiene que tener cierta suavidad para poderla Se tallar. rompe la plombagina de tu lápiz. Así es. Pero así, Pues muy así está. bien, muy bien. Pues mira, que yo creo que este primer programa lo dejamos hasta acá, hay mucho que hablar todavía. Me encantaría que toquemos el tema, pues incluido Fray Diego de Landa, o de venido aquí a los tiempos actuales, ¿qué más se ha descubierto en materia de escritura? Tenemos aquí muy cerca, y a pesar que el programa se va a estrenar, este programa que es pregrabado, en unos días después de este lunes en que estamos, lunes 15, pero tenemos muy cerca el equinoccio de Chichén Itzá, 21 de marzo. la entrada de la primavera, Así es. con el descenso de Kukulcán, y sus 7 triángulos isósceles, 7, número mágico en todas las culturas. Y he entrevistado en este programa a personas que han hecho investigaciones al respecto. También cuando tuve el gusto de conocer a Luis Arochi. ¿Conociste a Luis Arochi? No. Peculiar. No yucateco. Ya. Huacho, como decimos los yucatecos. De la Ciudad de México, tómenlo bien, no pasa nada. ¿Tú sabes por qué se les decía huaches? ¿O se les dice? Pues decían que cuando venían los federales, sus zapatos sonaban watch. La tropa de la leva, porque venían soldados de línea, sobre todo con la ocupación que hizo la península de Yucatán Salvador Alvarado, que usaban botas, pero también hacían mucha leva en los pueblos y no había tiempo de ponerles botas, entonces con sus sandalias, Watch, que sonaba watch, y el maya es muy onomatopéyico. Por ejemplo, ¿cómo le van a decir ganado a las vacas si en maya no existía la palabra? Pero como veían que los españoles arriaban a las vacas con ese acento español, arrastrando la SH, que ya no la tenemos en nuestro abecedario, y es el sh, vamos vacas, huacash. Otra cosa que he notado allá por una curiosidad allá, que se te da el apellido Nahuatl. Es un apellido que lo conceptualizamos como maya, pero si le ponemos la TL al final, Nahuatl, entonces debe de ser de los capitanes aztecas que llegaron del centro y pues tenían una comunicación, y entre ellos habían el huitzil de ahora, y aquí en Cancún tenemos Villas Huitzilín, que lo desarrolló un señor de allá del centro de la República, y el apellido Nahuatl. Oye, ¿tú tienes apellido maya? No es maya, es náhuatl. Hay que sumarle a esas pequeñas pinceladas, ¿no? Que podemos ir descubriendo cosas que nos hacen más, pues, inquietos, diría yo, ¿no? Esa inquietud que te lleva a profundizar en un conocimiento. Pues, Enrique,
te agradezco muchísimo esta entrevista. Yo creo que nos fuimos de corrido, a ver qué dicen nuestros camarógrafos. No hubo tiempo ahí del medio tiempo ni nada, y si no me equivoco ya nos abarcamos la hora de plática. Entonces, pues ya queda en responsabilidad de Carlos y de Santiago, aquí dos jovenazos que tengo frente a mí, para que ellos hagan la edición de vida. Y bueno, ya te estaremos informando del estreno, que bien te lo mereces, que disfrutaré cuando yo lo vea, y que podemos preparar 1 o 2 programas más. Inclusive, yo no sé a alguien, no conozco a alguien más como tú. Pero tú quizás sí conozcas a alguien más como tú, y podemos invitarlo al programa, sí, para que enriquezca y también dé su aportación, ¿no? Por allá hay una persona que he entrevistado varias veces, que es muy apasionado de la lengua mater, la maya. Bueno, iba yo a decir otra cosa al respecto. A mí, ya lo voy a decir, no me agrada que se diga la madre patria por España. Yeah. Porque la madre fue maya, claro, el padre fue español. Así es. El maya, hombre maya, difícilmente en aquellos tiempos, muy difícilmente, cruzó su sangre con una dama de origen español. Pero el español, sobre todo los soldados que vinieron solteros y en una edad de merecer, tomaron las mujeres mayas, y por eso digo yo que la madre patria es nuestra tierra, la tierra yucateca, la tierra maya. El padre patrio serán ellos, y había que averiguar más y profundizar, pero no quiero caer en un calificativo que podría yo cometer algún exabrupto. Mejor lo dejamos así. Te agradezco muchísimo, Enrique, la participación en este programa, y que tengo la seguridad que lo has disfrutado tanto como yo. El oyente queda, pues, cuando le gustan las cosas, que es mi caso, extasiado de cuando alguien le cuenta, le explica, y sobre todo con tu estilo, ¿no? Tranquilo, profundo, seguro. Seguiremos grabando contigo. Pues muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ti, mi estimado Enrique Peraza, y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.